acá. Mira, gracias. Decía, vamos a iniciar para continuar con el tema que hemos estado hablando, que es de la confianza en Dios, explorando la fe. Tengo estos dos versículos acá en la pantalla porque lo primero que quiero recordarles es lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego en el Salmo 115:11 menciona que los que temen a Jehová confíen en Jehová, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, dice. Primero, debemos de estar claros qué es el temor de Jehová, qué es temer a Jehová. Simplemente es aborrecer el mal y de ahí no nos apartemos. No, digámoslo de manera consistente, concreta, separarnos del mal. Y si hacemos eso, entonces podemos confiar en Él. Porque mientras no hagamos esa separación entre bien y mal, no podemos, aunque querramos, no vamos a confiar en Él, porque estamos haciendo lo que Él no desea que hagamos. En las fechas anteriores estuvimos hablando acerca de la exploración de la fe. ¿Qué es la fe? Y dijimos que la fe, pues la Biblia lo menciona, lo dice. Nosotros llegamos a la conclusión de que la fe mira lo que no se ve. ¿Sí? La fe cree lo que nadie cree. La fe, por lo tanto, recibe. ¿Qué será lo que recibe cuando nosotros creemos en lo que no vemos? Cuando en lo que nadie más cree, ¿qué vamos a recibir? Lo imposible. ¿Imposible para quién? Para nosotros. Pero la fe nos permite recibir lo que puede hacer Dios, que todo lo puede. Eso es lo importante de la fe. Voy a ir rápidamente porque esto solamente es para que recordemos en dónde nos hemos quedado. Que la fe no camina sola, sino que va acompañada de la confianza, de la esperanza, y que dijimos que la fe, para tener fe debemos de esperar algo, y eso nos habla de esperanza, pero también ahí simultáneamente aparece la confianza, porque la confianza es creer que algo va a suceder, lo estamos expectando, pero la esperanza nos dice, vas en ese camino. Y la confianza nos dice, va a suceder. Pero ¿cómo va a suceder algo si es imposible según nosotros? Pues la confianza nos ayuda a ver, a esperar, pero no a entender cómo va a pasar. Porque cuando hay una enfermedad terminal, nosotros tenemos fe y esperamos que suceda. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero si queremos entender primero para luego tener confianza, entonces ahí cambia la cosa. La confianza hacia Dios no es lo mismo que la confianza hacia los demás. Cambia en eso. La última vez agregamos le pusimos otro ingrediente a esto, y es la obediencia. Porque si tenemos fe, decimos que tenemos fe, que confiamos, que esperamos, que la esperanza está en nosotros, pero no obedecemos, entonces no está completo esto. Y vamos a seguir agregando algunos ingredientes hoy, aunque no es una fórmula, pero lo que estamos tratando de hacer es de ver cómo caminamos en fe. La fe es algo que nos ayuda para el diario vivir, el caminar día a día. Vamos a hablar hoy sobre las prácticas
para fortalecer la confianza en Dios. Ya hemos hablado de algunos ejemplos que tenemos en la Biblia. Ya hemos hablado de qué entendemos por fe, por confianza, esperanza. Y hoy vamos a mencionar algunas prácticas que podemos nosotros realizar día a día para poder fortalecer esa confianza en Dios. Porque es bien importante esto. Vamos a mencionarlas. Tenemos la oración, la meditación. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Bueno, la oración, ¿qué es la oración? La oración nos va a servir para incrementar la fe. ¿Qué es la oración? Es una herramienta que Dios nos dejó. A la vez de ser una herramienta, es un arma muy poderosa, porque no nos olvidemos que estamos en guerra. Si todo lo que usted piensa, todo lo que le puede suceder, todas las adversidades, no solamente es del diario vivir por casualidad, porque así es que aquí en la mente de cada uno existe una batalla todos los días, hombre y mujer, anciano y joven, ¿sí? Con pelo y sin pelo. También, no vas a creer que los que no tienen pelo no se les enreda ahí. No, también a todos. Entonces, la oración sabemos que es una forma de comunicarnos con Dios. Y dijimos que la confianza es el producto de esa relación que tenemos con alguien. Porque si no nos relacionamos, la confianza no va a surgir como quisiéramos. ¿Sí? Entonces la oración, ¿qué idea nos da? De comunicación, de hablar, de un diálogo, va y viene. ¿Sí? La oración nos permite expresar. ¿Qué le expresamos a Dios? ¿Qué es lo que normalmente le decimos a Dios? Nosotros sabemos que por medio de la oración debemos de comunicarnos con el Padre en el nombre de Jesús. Así es como el Señor nos dijo que oráramos, que nos dirijamos al Padre y luego le hablamos en el nombre de Jesús, quien nos permite dirigirnos al Padre. Pero ¿qué es lo que primero el Señor dijo que le dijéramos? Padre, tú que estás en el cielo. ¿Sí? Que le digamos lo que Él es, que de alguna forma le comencemos a agradecer su bondad. Pero, ¿qué es lo que hacemos normalmente? O bueno, no me miren así. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Entro y le digo, Padre, buenos días, o la hora que sea. Y lo primero que le digo es, te pido por... Y empecé por ese lado. Le estoy pidiendo ya. Sí, y no, Dios no es igual que uno de padre que porque el hijo le pide de esa forma, ya no seguiste el orden, ya no te oigo. No, pero lo primero que nosotros hacemos, quiero decir, eso es lo que quiero realzar, es que siempre expresamos nuestras preocupaciones primero. No está mal, es un medio que tenemos, que Él nos dejó para hacerlo. Expresamos nuestras preocupaciones, pero también es una forma que Él nos dejó para expresar nuestro agradecimiento a lo que Él nos ha hecho. La oración es ese método, es esa forma, es esa herramienta en la cual le podemos expresar gracias porque me sacaste de esto, me hiciste.
Ayer hablábamos con mi hermano y decíamos que nosotros como seres humanos necesitamos siempre estar agradecidos con Dios por todo lo que sucede, principalmente cuando hay algún logro, alcanzamos alguna meta, ¿sí? Pero realmente a veces se oye a algunas personas decir, yo tengo esto, y se siente muy orgulloso. Bueno, un logro, pero dice, es por mi esfuerzo, porque trabajé duro, y se le reconoce que debe de hacerlo, porque también si se queda sentado no va a lograr nada. Pero, ¿quién le dio la fuerza para trabajar? ¿Quién le da la vida? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién le da la oportunidad? ¿Quién abre las puertas? Es Dios. Entonces la oración nos permite agradecerle a Él, pedirle y agradecerle, ¿sí? Pedirle por nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, incluso por el que va manejando al lado o que nos acaba de pitar, nos insultó, también por él. Qué bonito se oye, ¿verdad? Cuesta, eso último cuesta, pero hay que hacerlo. La verdad es de que trae muchos beneficios. Entonces, la oración es una de las primeras herramientas que nos ayuda a conectarnos con Dios y a aumentar esa confianza, porque cuando a través de la oración le pedimos y luego vemos cómo el Señor responde, eso aumenta nuestra confianza en las pequeñas cosas, en las cosas más pequeñas. Y que no decir de cuando Él hace grandes cosas. La meditación, porque aquí dice el que medita en su ley, medita de día y noche. La meditación es analizar, ponernos a reflexionar. Tiene que ver con la reflexión de las Escrituras, de lo que leemos. Meditar. Agarramos la Biblia, ya sea así o en el teléfono ahora, y leemos. Y nos quedamos pensando en algo, cómo es, de qué consiste. Han habido oportunidades en las que he leído algo y se me queda y me despierto en la madrugada y me quedo pensando en algo que leí. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Yo una vez me acuerdo que le decía, hace tiempo, no lo voy a decir todo, pero el pensamiento que me vino, Señor, ¿y tú qué es lo que haces? En lo que yo entiendo, en mi concepto del día, de un día, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué haces? Supongamos que te levantas, no duermes, no tienes necesidad, pero ¿qué haces cuando te levantas? O no duermes, está bien, pero ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedé preguntándole eso y ahí viene un diálogo, increíblemente viene un diálogo. Y me recordaba yo, porque al leer la Biblia, él va respondiendo con los pasajes, le va recordando. Creo que Jonathan lo decía aquel día, si usted no lee la Biblia, ¿de qué le va a hablar? Si dice, el Espíritu Santo le va a recordar. ¿Qué le va a recordar si no lee? ¿Sí? ¿Se lo va a inventar o qué? No, pero yo le decía, y entonces me recordaba esa madrugada, me acuerdo que me recordaba y me ponía a pensar que Dios canta. Dios canta. Y digo, ¿y cómo cantará Él? Entonces, en las limitaciones que uno tiene, en lo que uno ve en la vida diaria, ¿será que agarra su guitarra? Dios,
Cualquiera me podría decir, mire, está entrando en terreno peligroso. Dios respete. Yo respeto a Dios. Y cada quien se habla conforme la relación que tiene. Hago un paréntesis. Entre semana, yo así lo he pensado desde hace un tiempo. Entre semana yo me relaciono con Dios como mi Padre, con una confianza más estrecha. Y he decidido que el día que el domingo, para ponerle nombre, voy a la casa de Él a adorarle como Dios. Porque Él es mi Padre en la casa, pero aquí Él es Dios. Yo lo veo como Dios. Es como que, supónganse que su papá fuera el presidente de un país. En la casa, no, usted no le va a decir, señor presidente, pase adelante, me permite sentarme aquí al lado. No, en la casa, papá, ¿cómo está? ¿O cómo estás? ¿Sí? Y sentarse al lado, abrazarlo. Pero cuando llega a su despacho, cuando llega a su oficina, él es el presidente ahí. Es su papá, pero es presidente. Entonces ahí se va a dirigir a él porque usted quiere, por un protocolo, no porque se lo exija. Se va a dirigir a él con esa solemnidad, con esa forma, ese protocolo diferente. ¿Sí? Entonces, así lo hacemos acá, pero Dios, si es nuestro papá, le tenemos confianza. Entonces yo decía, ¿el Señor canta? La Biblia dice, yo me recuerdo bien cuando la primera vez que lo leí, dije, el Señor canta. Ni me imaginaba yo, pero tiene un alma como nosotros y canta. Entonces, meditar en todo eso nos da esa cercanía que necesitamos para incrementar nuestra confianza en Él. La oración es una forma de expresarle a Él. La meditación es una forma en la que Él nos responde. Y ahí vamos con un diálogo. No siempre tenemos que estar hablando nosotros, sino que a veces tenemos que esperar, entender, reflexionar, analizar, y Él nos va a decir qué es lo que necesitamos entender. Y eso fortalece la fe. Entonces, orar, meditar. Resultado, fortalecimiento de la fe, fortalecimiento de la confianza y por supuesto de nuestra esperanza. La oración y la meditación son elementales. Dice, me gustó esta versión que encontré, Efesios 6:18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. No se den por vencidos. Pero entonces, no se olviden de orar, dice. Hay otros pasajes que dicen, orad sin cesar. ¿Sí? La oración entonces es básica, es elemental. Esto va de la mano con la reflexión, decíamos, estudiar la Biblia, reflexionar sobre eso. El estudio nos ayuda a comprender mejor, pero todo con orientación. Reflexionar sobre las Escrituras consiste en analizar, en pensar, en una forma detenida sobre determinado tema que estemos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué vamos a leer? Pues analicémoslo, pensemos bien. Y entonces eso no es solo por aprender, no es solo por entenderlo, eso es para que podamos
tomar decisiones en un momento dado. Para eso nos sirve, porque es lo práctico. Nos sirve para tomar decisiones, nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Ahí analizamos, ahí reflexionamos. Conocer su palabra fortalece nuestra confianza en Dios. Entonces, dos cosas, la oración y la meditación. Voy un poquito más rápido, porque quiero centrarme en otra cosa hoy, que es bastante importante. Y es esto. Promesas que cuando leemos la palabra y meditamos, hay promesas que nos recuerdan el amor, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y sobre todo el poder que Él tiene para resolver y para darnos vida. Primero, cuando meditamos sobre la salvación y la vida eterna, ¿sí? Dios nos prometió eso, la salvación. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera, yo me acuerdo cada vez que leo esto y me viene casi que me lo sé de memoria, aunque siempre lo anoto porque a esta edad se le olvida un poquito a uno las cosas, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, les decía, me acuerdo de mi abuelita, y ahora sí le voy a decir mi abuelita Tina, que vivía, porque ella lo cantaba. No voy a cantar, eso le toca a Fabricio, él puede, yo no, entonces, pero ella cantaba este corito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, si nosotros solo leemos, si nos lo sabemos de memoria, es conocimiento. Pero si meditamos sobre eso, nos vamos a dar cuenta realmente del amor de Dios. Que hay un sacrificio, que no fue un teatro, aún siendo Dios, no es solo una obra de teatro. Porque Él venía a su Hijo y ¿cómo Dios lo va a resucitar? No fue así. No es así de sencillo. Y fue Dios mismo el que vino, porque Dios aquí, reflejado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces uno comienza, ¿y cómo fue eso, Señor? Cuando tú ibas a venir, ¿cómo fue? Y comienza a darle vuelta a la cabeza a uno. Mi esposa dice, es que te vas, te quedas, y sí es cierto, pero me pongo a pensar, ¿qué hablaron? ¿Se le pidió a alguien? Nadie quiso, podían hacerlo. Y la forma más grande era que viniera Él mismo, se hiciera hombre, un ser humano, y un ser humano ya no como Él lo había formado, sino que ya caído, ¿sí? Entonces, todo eso, cuando uno comienza a meditar en eso y mira esa parte, y Él a través y por la razón que sea, Él nos viene a salvar, a dar la mano. Te quiero llevar de regreso, como que salimos. Y ahí comienza uno a pensar y a buscar en la Biblia las respuestas y el Señor se las da a uno. También Él nos promete que su presencia está con nosotros siempre, ¿sí? Dios promete estar con nosotros en todo momento, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Dice Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
Y cuando comenzamos es todos los días. Pero es una promesa y Él cumple sus promesas. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, si es hasta el fin del mundo, quiere decir que el poquito de vida, de tiempo que nosotros tenemos en esta tierra, Él está con nosotros. Y cuando vemos eso decimos, Él está conmigo todos los días. Aquí, Él está con cada uno de nosotros. Cuando salimos, vamos solos en el carro, caminando, estemos donde estemos, Él está. Y entonces eso, ¿qué pasa con eso? Si pensamos y meditamos en eso, ¿a ustedes no les aumenta la confianza en Él? No dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Cuando Él dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo si yo apenas? No, diga el débil porque yo estoy con Él. Yo lo hago fuerte ahí. Porque Él está con nosotros. Nos acompaña. Con eso nos hace sentir más seguros en nuestra forma de ser, de actuar, no solo en la iglesia, sino que afuera. Y cuando queremos hablarle a alguien de Dios, Él está conmigo. No, es que a mí me cuesta, es que yo no nací para hablar, es que... Y miren, esas son mentiras que llegan a la mente. Cuando somos pequeños, ¿no? Y uno tiene, y Él nos ayuda. Él nos ayuda. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo pasaba en la escuela, iba a hablar y yo me ponía a temblar, sudaba. Era una mentira, que yo no podía, que yo no puedo, que yo me pongo... Y me recuerdo ya mayor también en la universidad, pasar y aquel montón, y yo presentar un trabajo y todos, mira vos presentá y nosotros hacemos todo el trabajo, pero vos hablás. Porque en el fondo uno sabía o uno pensaba que no podía. Y Dios le dice a uno, habla. Y ocupa formas de lo más sencillas para encaminarlo a uno. Yo me acuerdo que a mí, una vez teníamos que hacer una presentación, pero teníamos que hablar todos. Yo me lo aprendí casi que de memoria. Y cuando hablé, y como mi mente estaba fresca, y hablé. Después hasta me nombraron para que yo fuera el que hablara. Y dije yo, sí, entonces, sí, es mentira cuando uno dice no puedo. Todo lo puedo en Cristo, todo, es todo. ¿Sí? Pero su presencia y compañía, Dios promete estar con nosotros. El perdón de los pecados. También promete perdonar a quienes se arrepienten, pero sinceramente. Es que el arrepentimiento tiene que ser sincero, pues, tiene que ser práctico, tiene que ser real, porque yo oía hace algunos años, nos daba risa porque oíamos, él se arrepintió, dio una vuelta, un giro de 360 grados. Ala, decía, qué gran giro el que dio, pero después me puse a pensar, giro de 360 grados, se va. ¿Y dónde quedó? Igual. No. Dios nos perdona si nos arrepentimos de verdad. Si en lugar de ir para allá, de continuar yendo en el camino del mal, aborrecemos el mal
damos la vuelta y comenzamos a caminar, aunque nos cueste, en el camino del bien. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, cuando pensamos en esto, nos recordamos de esto en nuestra vida. Cuando estamos meditando en esto, es de darle gracias a Dios. Eso incrementa nuestra confianza. Yo me recuerdo que hace unos años llegó a visitarnos otro de mis hermanos, Juan Carlos, y salimos. Yo estaba alejado de Dios y me recuerdo que le dije, mira Juan, yo te quiero decir algo. Y ahí íbamos llegando a la casa, entonces estacioné el carro, yo iba manejando y ya llegamos a la casa y comencé a decirle, fíjate que yo esto, yo lo otro, te lo digo como pastor que sos, le dije, y no como mi hermano, porque es mi hermano menor. Entonces yo le dije eso y él me oyó y me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Me dijo, mira, voy a orar por vos. Está bien, le dije yo, gracias. Pero vos no sabés, me dijo, vos no sabés lo que acaba de pasar en lo espiritual, me dijo. Y él, como así habla, vos esto es pero tremendo, me dijo. Vaya, dije yo. Entonces, yo me quedé con eso, yo sentí algo que me ayudaba, pero a la semana andaba igual. Y entonces yo me ponía a pensar, entonces, ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo es eso? ¿Si sirve o no sirve? Porque eso no sucede, me ha sucedido a mí, seguramente a mucha gente. Y no, pero lo que él me dijo era cierto. No sabes lo que acaba de pasar en lo espiritual. Y ahí seguramente empezó en lo espiritual todo, se comenzó a reflejar después de una u otra forma en cambio para mí. Y en ese sentido, dice uno, Dios nos perdona. Y en ese sentido también, digo yo me siento bien ahora. Cambió mi relación en la casa, con mi esposa, con mis hijos. Le quité dolor de cabeza a todos ellos, a mi mamá, a muchos que oraban por mí. Pero eso está bien y lo agradezco un montón. Pero a quien de verdad le agradezco es a Dios que me perdonó. Él es el que me perdonó los pecados, dice, confesamos, pero hay que confesarlos. Yo por eso sí sé que esto es cierto. Sí tengo la confianza en Él de que así es. Él también nos promete paz y fortaleza en tiempos difíciles. En medio de las pruebas. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice, siempre te ayudaré. Entonces, ¿por qué es que a veces flaqueamos? No, es que eso es normal, sí, está bien. Pero Él está con nosotros siempre y siempre nos ha prometido ayudarnos. Y dice, te sustentaré con la diestra
de mi justicia. No solo dice, te voy a sustentar con mi diestra. Él habla de justicia. Y la diestra de justicia debemos de entender bien que Él es justo. Hemos cometido pecados, vamos a pagar consecuencias, porque si no, no es justo. Debemos de aceptarlo, pero es para nuestro bien. Pero Él nos fortalece en tiempos difíciles y nos da paz. Momentos difíciles nos da paz. Dios nos ha regalado y asignado a cada uno un poco de fe. Y esto es para mí lo central ahora. Dios a cada uno de nosotros y de los que no están, pero a cada uno nos ha dado un poco de fe, un tamaño de fe. Una vez una persona me dijo, me recuerdo muy bien, estaba pasando por muchos problemas y entonces una persona bastante dura, o sea, fuerte de carácter, pero esa vez ya no aguantaba seguramente la presión, se puso a llorar y me dijo, mire, es que yo siento que no tengo fe, me dijo. Usted me habla, usted me dice, yo busco, mucha gente me dice, tengo un hermano biológico, me dijo que él también profesa la fe cristiana, me dijo, y me ayuda, me habla, pero yo creo que no tengo fe, me dijo, porque lo creo, pero después ya no. Y entonces a mí me dio risa y le dije, ¿y usted cree eso? No se lo crea, le dije yo. Usted tiene fe. No le estoy diciendo que no puedo, me dice, no. Pero tiene, le dije yo, que no pueda o que lo que esté pensando ahorita, pero tiene fe, porque la Biblia dice, digo pues, en Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios nos repartió fe, es con el ánimo de que la pongamos en acción, de que actuemos nosotros, porque la fe ahí va a estar. Pero si no la encendemos, si no la ponemos a trabajar, si no la despertamos, entonces va a ser más difícil para nosotros, pero la tenemos, la herramienta nos la dio Dios, tenemos fe. Si alguien me viene a decir eso, que no tiene fe, mire, Dios dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Al que cree todo es posible, pero también para creer hay que tener fe. Entonces déjeme pensar que todos, incluso el que anda allá afuera, que no conoce o que no está cerca de Dios, tiene fe, porque se la dio como una herramienta para que Él venga, reconozca por fe el sacrificio que ha hecho Él mismo. Entonces, miren, ponerse a meditar en estas, son pocas cosas, ponerse a meditar en esto, imagínense, esto va acrecentando nuestra confianza en Dios, ¿sí? Nos dio poder en la oración. Aquí ya la cosa se comienza a poner un poquito más, porque dice, Dios promete que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Una vez me dijo, mire, pero eso era para los apóstoles, me dijo.
los 12 que andaban con él. Sí, se lo dijo Pedro, pero después se lo dijo a todos. Primero es cierto, se lo dijo a él. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí me acuerdo otra vez de mi hermano Juan. Cuando él me dijo, no sabes lo que acaba de pasar allá. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Desde acá podemos atar y desatar. No a nuestro antojo, pero tenemos el poder de hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Lo podemos hacer. Una oración que hemos hecho con mi esposa por mucho tiempo, aunque solo a ella la feliciten a veces, eso no importa, es: te ato a la cruz de salvación, te ato a la vida en Dios. Cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por nuestra familia, te ato, te ato en el nombre. Y si puedo, también aquí te voy a atar. Pero no, es atar desde acá de la tierra, porque sabemos que hay dos reinos, terrenal y espiritual. Y el que tenemos que buscar antes es el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás va a venir. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos por eso la lectura de la Biblia y la meditación, y ahí nos van a recordar muchas cosas para seguir adelante. Poder para bendecir a otros. ¿Cómo así tenemos un poder para bendecir a otros? ¿Sí? Jesús promete que tenemos la capacidad de hacer las obras que Él hizo, y aún mayores. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Algunas cosas que hizo Jesús. Ajá, resucitó. Yo creí que iban a empezar por las más bajitas. No, fíjese que le sanó a un leproso y a otro, porque no es lo mismo sanar a un leproso que resucitar a un muerto. Pero también hizo que un cojo caminara, ciegos vieran, ¿sí? Lepra. O sea, pero lo otro fue ya. Y no en esquís. Sí, caminó en el agua. Y miren, y una muestra de que lo que él estaba diciendo acá es cierto fue que le dijo Pedro. Y ustedes conocen la historia. Comenzó a hacerlo. Pero él ha prometido, dice, de cierto, 2 veces lo dice, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Él, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Entonces quiere decir de que hay una condicionante acá. Es para la gloria de Dios, no es para la gloria del que va a orar. No es para la gloria de la persona, ¿verdad? Allá en Guatemala decimos el traidito, ¿verdad? El que sale. No, es para la gloria de Dios. Si lo hacemos con ese ánimo, así va a ser. Porque dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no miramos eso ahora? ¿Por qué
qué en la iglesia no sucede? ¿O será que sí sucede y no nos damos cuenta? Porque a veces hay hermanos, hermanas que están orando en silencio en su casa y no están en una plataforma y van a orar por otros y sanan y le dicen, Señor está cubriéndote esto porque esto y esto te iba a pasar y oran y evitan eso. Sí sucede. Pero ya no lo vemos como al principio, como lo narra la Biblia, pero sí, sucede seguramente. Ahora, la pregunta es, ¿somos nosotros los llamados a ver dónde está pasando? ¿O somos los llamados a actuar para que pase? Entonces, como que esa tarea es bien fácil decir, ahí se la dejo, ¿verdad? No, esa tarea ahí no la dejamos. Porque todos tenemos que hacer eso. Comenzar a creer, a creer. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que la lógica de Dios no es nuestra lógica, que los pensamientos de Él no son los nuestros. A mí me pasó algunas veces. Yo confiaba en Dios en el momento, y yo oraba por la persona que estaba muy enferma y me pasó como 3 veces, ¿verdad? 3 o 4 veces. Oraba y yo llegaba contento y le decía, incluso me recuerdo de mi concuño que orábamos los dos, él ya estaba muy enfermo y yo le decía, el Señor te va a sanar y vamos a ir a predicar a los hospitales, a dar que des tu testimonio, le decía, porque realmente lo creía. Y entonces él me decía, él cantaba. Y entonces le decía, mira, vamos a ir los dos y entonces vos cantás, le decía, vos te llevas la guitarra y cantás. Y él me decía, ¿y vos predicás? No, vos vas a cantar y a predicar porque a vos te sanó el Señor, yo te voy a acompañar. Y así bromeábamos con él y murió. Yo me recuerdo que cuando eso pasó, yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Te pedí un favor, no era una exigencia. Él ya lo conocías. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿se vale hacer eso con el Señor? Y entonces entendí que los pensamientos de Él no son los míos. Y eso no es un consuelo para eso, es que así es. En otra oportunidad yo le decía, Señor, esa persona está enferma, la fui a ver, oré, pero había mucha gente orando por él, muchos. Y yo miraba hasta en YouTube se miraba que había quienes oraban por él y decían que iba a sanar y declaraban que iba a sanar también buscando o creyendo y todo. Y un día me pongo a leer en el libro de Hechos y narra la historia cuando Pedro estaba encarcelado, que lo tenían encadenado con 2 soldados aquí, otros adelante y otros más allá, las puertas cerradas, y que el Señor milagrosamente un ángel llega y lo saca de ahí y que le dice, levántate la madrugada, porque levántate, vístete, le dice, le hace que las cadenas caigan y se viste y pasa en medio de todos los soldados cuidándolo para que no se fuera a escapar, y todavía le abre aquellas puertas de la cárcel. No había ese aceite 3 en 1. ¿Qué ruido harían? No era fácil abrirlas, entre 2, 3, no sé.
Y sale Pedro y lo libera de la cárcel. Y bueno, ustedes conocen la historia. Y cuando leo esa historia, se me vino a la mente el Señor, porque había estado orando en la noche por él. El Señor lo va a sacar de esa cárcel. Ese es el mensaje que el Señor me está dando. Entonces llamo a mi hermano Juan porque le digo, mira, el Señor me dijo esto. Yo creo, le digo, que eso que estaba leyendo, yo no sé por qué, he estado pensando todo este día, y el Señor lo va a liberar de esa cárcel. Y se me quedó viendo así, o sea, yo lo sentí, que estábamos hablando por teléfono, pero sentí que como que se me quedaba viendo así como dices. Y lo que me dijo es, mira, pues yo no me atrevo a decirle eso, me dijo. Bueno, le dije yo, pero yo te estoy diciendo lo que yo pienso. El Señor lo va a sacar pronto de esa cárcel, si creemos. A los pocos días, muere. Y entonces digo otra vez, yo ya le decía a Maritza, yo no voy a ir a orar por enfermos. Ya no van a querer tampoco que ore por ellos. Y pasó el tiempo. Y luego, leyendo otra vez, y el mismo pasaje, y dije yo, sí pues, uno en su deseo piensa, aquí está la respuesta de Dios, lo va a sanar porque eso estoy pidiendo. Él me había dado la respuesta ya, lo iba a sacar de esa cárcel y lo sacó. No en la forma en que yo pensaba, en que yo quería, pero lo sacó de la cárcel, del cuerpo, de esa enfermedad, porque para Él nosotros no somos el cuerpo, eso es parte. Y digo yo, realmente el Señor es sabio y le habla a uno y uno no entiende. No entiende. Entonces muchas veces pasan cosas que uno ora por ellas y no se da como uno desea y cree que el Señor no oye o que no quiere. No, no es así. La voluntad de Él es primero. Los pensamientos de Él son primero. Y Él es más sabio. Él sabe qué plan tiene para esta persona. ¿Verdad? Claro, Él nos aumenta días. Nosotros no sabemos cuántos de nosotros los que estamos acá estamos con días aumentados. No sabemos. Lo más probable es de que la mayoría estemos acá porque el Señor nos libró, no nos tocaba, pero estábamos para que no nos fuéramos antes. Nos acaba. Otro día les cuento. De eso bastante tengo yo que contar. Pero sé que el Señor está con nosotros y que Él responde, pero con la lógica de Él, no con la de nosotros. Lo del reino es diferente a lo nuestro. Caminamos, si queremos vivir en el reino, sepamos que vamos a caminar contracorriente y no va a ser fácil. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué lógica humana acepta eso? ¿Qué lógica humana acepta es mejor dar que recibir? ¿Cómo así que es mejor dar que recibir? Bueno, los boxeadores sí, ¿verdad? Pero, ya hablando en serio, ¿sí? Miren, entonces, estamos hablando de promesas, meditemos, leamos la Biblia, meditemos, reflexionemos, eso va a aumentar nuestra confianza. Y aquí solo quise mostrar algunas
partes, algunas promesas, pero hay muchas más y ustedes las conocen, en las que nosotros podemos agarrarnos y caminar bien. Pero algo que es bien importante también es congregarnos. La congregación, eso es algo vital en la vida del cristiano. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarnos tiene muchas ventajas. Se las digo rápidamente, algunas. El apoyo y el ánimo que tenemos acá. ¿Sí? En este entorno vamos a estar siendo apoyados, recibimos palabras, nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, vamos a recibir palabra, vamos a recibir apoyo. ¿Sí? Vamos a alentar unos a otros. No debemos de ser como ha ocurrido por años, que cuando vemos que alguien se aleja o cae, le damos la espalda. Ese ya no es mi hermano. Ese, a ver, va. Ahora es primo, tal vez. Tal vez. No, al que se cayó, hay que ayudarlo. En la congregación hagamos eso. Si estás alejando, vos vení, o tú, o como le quieran decir. Sigamos, mira. Yo me recuerdo que cuando yo estaba alejado, un hermano, me lo encontré de la nada, sí, me lo encontré. ¿Y qué tal vos? ¿Cómo estás? Y bien vos. ¿Y qué? Mira, fíjate que estoy levantando una iglesia, me dijo. Y vamos, ya tengo como un año y tenemos servicios en tal lado. Te invito, llegate. Está bueno, le dije, gracias, oíste. Ahí llego, dame la dirección. Yo no iba a llegar. Me dijo, pero llegate. Y me vas a ayudar con esto y esto en la iglesia. No, vos así no, le dije yo. Mira, vos no sabés, le dije yo. Vos sabés cómo estoy. No quiero llegar así, le dije yo. Porque a mí me hacen broma de que o estoy aquí o estoy allá. Ni modo, si estoy en un lado, no estoy en el otro. Pero lo que quiero decir yo con eso es de que si yo estoy aquí es porque estoy buscando de Dios. Pero no me voy a parar nunca acá si yo sé que estoy mal. Eso es lo que quiero decir. O sea, no es que esté bien, como no quiero dar esa impresión, sino que lo que quiero decir es de que si yo estoy en algo malo, no me voy a atrever a subirme acá, porque esto es una gran responsabilidad. Pero entonces le dije, no, llegate, hombre, a mí no me importa, vos llegá, me ayudás en esto. Y le dije, no. ¿Pero qué estaba haciendo él? Ayudándome, tratando de ayudarme. Me estaba viendo, porque cualquiera diría, ¿por qué le va a dar tiempo a que esto, lo otro, lo que sea, si sabe que está mal? Lo que yo ahora entiendo es de que él me estaba viendo con unos ojos diferentes, como lo mira Dios a uno. Dios no le dice, vení, pero quédate ahí vos y arreglate y después atrás. Vení, como estés, no me importa. De eso se trata aquí. Y en la congregación eso debe pasar, ayudarnos, ayudar al débil. Aquí vamos a fortalecer esa confianza en Dios y en nosotros, porque vamos a compartir experiencias. Es que entonces no soy solo yo, no solo a mí me pasa, porque muchas veces así pasa,
que pensamos que solo nosotros somos los que pensamos, los que hacemos, los que decimos, los que dejamos de hacer. Es más común de lo que pensamos, ¿sí? Y también nos da un sentido de pertenencia, que es importante. Sentirnos parte de una comunidad, donde sabemos que podemos expresarnos, podemos sentirnos bien, podemos ayudar, porque también otra cosa es, nos van a ayudar, pero lo mejor es ir con la mentalidad de vamos a ayudar, vamos a ver qué hago por mi hermano, por mi hermana, ¿sí? Sabiendo que también yo voy a recibir, porque dando es como recibimos. Otra cosa que no es lógica, ¿verdad? ¿Cómo así que dando es como recibimos? Una vez le preguntaron a una persona, le dijeron, mira, vos no tenés dinero, porque todo lo que tenés, todo lo que recibís, lo das, ayudas a mucha gente. Y esa persona lo que contestó fue, todo lo que tengo, en realidad, es todo lo que he dado. Porque eso es cierto. Y Dios lo recompensa también. Dios lo recompensa. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Pero dando es como recibimos. ¿Qué sucede cuando nos congregamos ya para finalizar? Lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Cuando iniciaba el servicio, yo decía, aquí está el Señor. Aquí está. Y a veces sentimos su presencia y a veces no la sentimos. Pero no importa si sentimos o no sentimos, no se trata de sentir, se trata de saber y confiar que Él está aquí. Y Él está aquí, en este momento está aquí. ¿Sí? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Él. No están, como decían por allá, no están congregados ahí para chambrear, para hablar de food, para hablar, no, congregados en mi nombre, o sea, vamos a hablar sobre Él, ahí estoy yo en medio de ellos, y eso es tan real, tan cierto, que nos da ánimo. Romanos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en la congregación. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y qué coincidencia, entre comillas, que empezamos cantando un salmo, ¿verdad? Hoy. Con salmos en Colosenses dice 3:16. Y algo que a mí siempre me gusta. Primero, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo él, ahí estoy yo en medio de ellos. Y luego en Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos, dice Jesús, tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? En medio de la congregación. Entonces, imagínense, está Jesús en medio de la congregación, alabando junto con nosotros, porque venimos a alabar al Padre. Y ahí está Jesús en medio de nosotros. Entonces, para finalizar, tenemos como resultado que la fe, ahora la fe, la debemos de mantener
sabiendo que nos da confianza, que nos provoca esperanza y que debemos obedecer. Y que a todo esto debemos agregarle el orar, el estudiar, el meditar, reflexionar y congregarnos. Eso va a ayudar en nuestra confianza en Dios, cada día. ¿Por qué no se levantan y oramos al Señor? Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, porque sabemos que tu palabra dice que no regresa vacía, y hoy, Señor, tú has hablado a cada corazón, has hablado a nuestros corazones lo que realmente necesitamos para vivir según tus principios, según tu palabra, según lo que tu reino dice y nos llama a hacer, Señor. Te pedimos que esa fe que tú nos has dado sea aumentada cada día, Señor. Sabemos que esa medida de fe es suficiente para hacer muchas cosas, para creer, pero que cuando la activamos nos puede servir para hacer otras obras, Señor, para ayudar al prójimo y para que el Padre sea glorificado, Señor. Aumentanos esa fe, aumenta esa confianza, permite que aumente esa confianza, que veamos, Señor, tu grandeza, tu amor, tu sacrificio, que veamos tus promesas, Señor, que las conozcamos, porque eso nos hace asirnos de ti y caminar, Señor, hacia la vida eterna. Permite que nuestra expectativa, Señor, nuestra espera en ti esté firme, esté día a día, Señor. Pero sobre todo, Dios nuestro, Padre, permite que podamos imitar a Jesús cuando allá en el Getsemaní te dijo que no quería algo, pero que al final fuera tu voluntad la que se hiciera, Señor. Que cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, puedan, Señor, ser tocados con tu Espíritu. Y qué mejor, Señor, que nos utilices a cada uno de nosotros con ejemplo, con gracia, con tu palabra, Señor. En ti confiamos, por ti vivimos. Gracias por la salvación, gracias por la vida en esta tierra, pero gracias sobre todo por la vida eterna que tú nos has prometido, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. Todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Le puedes decir al Señor, confesarlo? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu unción. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dile, muévete. Muévete en mí,
Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Tenemos tanto que agradecerle a Dios, ¿verdad? Y nada más para terminar, como no lo hice antes, yo quiero agradecer al Señor por esa nietecita que Dios nos dio, la hija de Otto y de Victoria. Su nombre es Gabriela Ivana Molina. Y tan agradecidos con el Señor, pues tanto Victoria, su madre, salió todo bien con ella. Y la niña es una belleza, es muy sanita. Así que tenemos ya con mi esposa 4 nietecitos. Ya llevamos 4. Y así van a ir aumentando más y más y más. Pero quería agradecer públicamente al Señor, ¿verdad? Y contarles a ustedes también de esto. Así que quedamos en esta hora despedidos. Dios los bendiga a los hermanos que nos están viendo. Mi esposa, Mana Flores, saludos. Y estamos congregándonos siempre el domingo de nuevo aquí presencialmente. Y seguimos con la oración los días de semana, los martes, los jueves. Los varones tenemos nuestros estudios los días jueves, las damas los días miércoles. Y siempre adelante. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.